Quinto taller de formación en la divina voluntad. Todos estos capítulos están tomados del volumen 12. Entramos hoy a la sesión número 21, donde vamos a reflexionar sobre las penas de Jesús, las penas íntimas y las penas externas, y esa relación tan profunda que hay entre el alma y Jesús, las penas de Jesús y los cielos del alma. Nos preparamos entonces para esta meditación, continuando nuestra unión con esa voluntad divina. Ven, Jesús, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestra boca, a respirar en nuestro respiro, a palpitar en nuestro corazón, a circular en nuestra sangre, a amar y a perdonar en nosotros. Todo para la mayor gloria del Padre y bien de la humanidad. Y ahora venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo, y así infundir en nosotros la luz, para que podamos comprender la verdad y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos este taller con el capítulo del volumen 12 de junio 4 de 1919. En este capítulo se nos explica que para que la redención fuera completa, no solo bastaba que Jesús sufriera las penas íntimas que el Padre le proporcionaba, sino que fueron necesarias las penas de los judíos. ¿Por qué? Porque él tenía que sufrir la injusticia, el odio, las burlas. Y en Dios no cabe ni la injusticia, ni el odio, ni las burlas, ni él puede producir eso en los demás. Por eso fue necesario que él sufriera eso de parte de las criaturas. Vamos a profundizar en esto que nos enseña el mismo Jesús. Esta enseñanza se la da Jesús a Luisa en el momento en que ella está meditando en la pasión, sobre todo en la flagelación. Y ella pensaba dentro de sí, cuando Jesús pudo sufrir más, ¿cuándo pudo sufrir más? Si en las penas que le dio la divinidad durante el curso de su vida, porque sabemos que las penas de Jesús empezaron desde que fue concebido hasta que murió en la cruz, o si las penas que le dieron los judíos. ¿Dónde sufrió más? Es la pregunta que ella se hace. Ante esa pregunta nosotros sabemos que Jesús siempre le responde. ¿Y qué le dice Jesús? Dice que las penas que le dio la divinidad superan en mucho las penas que le dieron las criaturas. Esta verdad nos la enseña en muchos capítulos.
Esas penas que les dio la divinidad superan a las que le dieron las criaturas en potencia, en intensidad y en multiplicidad, también en duración. O sea, superan en todo. Dice Jesús, pero mientras la divinidad le infligía a Jesús esas penas mucho más intensas, mucho más multiplicadas, mucho más duraderas que las de las criaturas, sin embargo, esas penas eran fruto del amor y del acuerdo de las tres divinas personas. Era fruto de esa voluntad divina amorosa del Padre. ¿Por qué? Porque Él había tomado el empeño de salvar a las almas y de sufrir tantas muertes por cuantas criaturas habían pecado y por cuantas criaturas habían salido a la luz en el momento de la creación. Criaturas que el Padre se las había encomendado, se las había otorgado. Como era, Jesús se había ofrecido para eso, y el Padre estaba realizando en el Hijo ese proyecto de misericordia y de amor. Aun cuando las penas fueron más intensas y más multiplicadas, no percibió Jesús en ellas ni odio ni injusticia. ¿Por qué? Porque en Dios no puede existir eso, ¿sí? Y porque en Dios no puede existir ni el odio ni la injusticia, y de hecho no existe, Él no podía hacerle sufrir a su Hijo la injusticia o el odio, no podía provocar esas penas. Sin embargo, las criaturas sí. Las criaturas con el pecado cometieron injusticia y odio hacia Jesús. Era necesario que Jesús sufriera la injusticia, el odio, el rechazo, para glorificar al Padre completamente. O sea, que nada, no hubiera ningún vacío en esa gloria de Él hacia el Padre. Por esta razón, Él tuvo que sufrir la pasión de parte de las criaturas. Las criaturas sí le podrían dar injusticias, odios, burlas, hacerle sufrir eso, venganzas, humillaciones, a tal punto que la humanidad de Cristo se convirtió en el oprobio de todos. Fue blanco del oprobio de todos, a tal punto que sin piedad se volcaron sobre su humanidad, la deformaron totalmente, sus huesos quedaron al descubierto, su rostro quedó deforme, tan deforme que les daba impresión, miedo mirarlo. Quedó totalmente desfigurado, causaba horror el mirarlo. Y dice él, era la abyección y el desecho de todos. Por eso estas dos pasiones fueron distintas, la pasión que le proporcionó la divinidad y la pasión que le proporcionaron las criaturas. Y la diferencia de esas dos pasiones está en la fuente que las proporcionaron. La divinidad proporcionó esas penas internas, pero eran fruto de una voluntad amorosa, como él dice en algún escrito, carnicero amoroso. Mientras que las penas de las criaturas no eran producidas por el amor, sino por el odio, por la venganza, por la envidia, por la injusticia. Continúa Jesús hablándonos de esas penas,
la diferencia entre las penas que le proporcionó la divinidad y las que le proporcionaron las criaturas. Dice, las criaturas no me podían dar tantas muertes ni tantas penas, por cuantas criaturas y pecados habrían ellas de cometer. Jesús tenía que pagar por cada pecado de cada criatura. Y nosotros éramos incapaces de proporcionarle a Jesús un sufrimiento, una pena por cada pecado de cada criatura. Por eso la divinidad tomó ese empeño. Y repite Jesús con sumo amor y acuerdo entre nosotros. Y habla de nosotros refiriéndose a la Santísima Trinidad. Por otro lado, la divinidad era incapaz de injusticia, y ahí entraron las criaturas y completé en todo la obra de la redención. ¿Cuánto me cuestan las almas? Es por eso que las amo tanto. Es que le costaron una doble pasión. ¿Y qué pasión? Después de esto, Luisa se pone a pensar en las enseñanzas que Jesús le ha dado, todo lo que le ha explicado, todo lo que le ha enseñado, las verdades que le ha manifestado, y ella vive un temor, el temor de ser incapaz de corresponder a todas esas enseñanzas y que esas enseñanzas, en vez de favorecerla, le sirvan para su condenación. La responsabilidad de corresponder a esas enseñanzas. Frente a este sentimiento que ella experimenta, Jesús le dice que sus enseñanzas jamás le servirán de motivo de condena. Mis enseñanzas jamás servirán para condenarte, le dice Jesús a Luisa. Bueno, pasamos entonces a otro capítulo. En el anterior capítulo Jesús nos habla de su pasión interna y externa, la diferencia entre una y otra, y cómo sus enseñanzas, al tiempo que adornan nuestra alma y la llenan de belleza, porque no hay cosa más hermosa que un cielo estrellado, también le rinden a él honor. Es decir, aliviamos su pasión. Ahora pasamos al capítulo de junio 16 de 1919. No hay santidad sin cruz. Ninguna virtud se adquiere sin la unión de las penas. Jesús pues le había dicho a Luisa que ella iba a participar de sus penas. Luisa se extraña porque no sufre casi nada. Y ante esa extrañeza de Luisa, Jesús le dice que está engañada, que ella está calculando su sufrimiento pensando en penas corporales, pero que para Jesús valen mucho las penas morales, y los sufrimientos que ella está teniendo son del campo de las penas morales. ¿Por qué? ¿Cuál es el sufrimiento de Luisa? La privación de Jesús. Y él dice, esta privación es una muerte para ti. Y frente a tu privación yo me siento reparado por tantas muertes que me dan las almas con el pecado. Así que cuando tú sufres mi privación, estás participando de las muertes que las almas me dan a mí con el pecado. Entonces fijémonos en la relación entre el cielo del alma y la pasión de Jesús. Cuando el alma sufre con gozo, como es el deseo de Luisa, porque sabe que su sufrimiento
alivia a Jesús y hace bien a las almas, ese sufrimiento se convierte en una estrella que adorna el cielo del alma de Luisa. ¿Por qué? Porque está poniendo en práctica lo que Jesús le ha enseñado sobre el valor de la cruz, el valor del sufrimiento y cómo vivirlo. Al tiempo que el cielo de Luisa, el cielo del alma de Luisa, se adorna con estrellas por saber vivir esa privación que Jesús le hace sufrir, Jesús también está siendo aliviado en sus penas. Porque como él dice, las penas compartidas pierden la mitad de su peso. Y él está compartiendo sus penas con Luisa, haciéndole sufrir la privación. Por eso él nos explica aquí el valor que tiene el sufrir. Y le sigue explicando a Luisa por qué él le da tanto valor a la pena moral que ella sufre con la privación. Le dice, cuando te sentías fría, era otra pequeña muerte que sentías, y venías a tomar parte en la frialdad de las criaturas que quisieran enfriar mi amor. Pero mi amor triunfante sobre su frialdad la absorbe en mí para sentir la muerte de su frialdad, y doy a ellas más ardiente amor. Este es el negocio de Jesús. Luisa sufre frialdad. Cuando ella sufre frialdad espiritual, es porque está participando de la frialdad que las criaturas le proporcionan a Jesús con su falta de amor. Pero Luisa, con su frialdad, alivia el corazón de Jesús y proporciona a las almas que hacen sufrir a Jesús con su frialdad de amor, el que ellas crezcan en amor. Y le dice Jesús, así de todas tus otras penas eran los males opuestos de las criaturas, que como tantas pequeñas muertes te hacían parte en mis muertes. Y esta es una enseñanza muy importante. Hay una verdad que Jesús repite mucho y que no debemos olvidar. Cuando ya nosotros hemos conocido este reino de la voluntad de Dios, nos hemos consagrado a vivirlo, ya los estados de ánimo, las penas que sufrimos no son nuestras, son de Jesús. De ese Jesús a quien hemos llamado a vivir en nosotros. Y que por eso mismo Él nos participa de sus penas. Y esa participación en las penas de Jesús tienen dos efectos. El primero, confortamos a Jesús en las penas que le proporcionan las criaturas. Y segundo, alcanzamos para la criatura beneficios, o sea, la gracia opuesta a la pena que le han producido a Jesús. Si le produjeron frialdad por la falta de amor, van a recibir que en su corazón aumente el amor hacia Jesús. Ese es el valor de la cruz, el valor del sufrimiento que tenemos que saber aprovechar cuando Él toque a nuestra puerta. Continúa Jesús explicándole a Luisa ese valor de la cruz. Aquí hay un pensamiento de volumen 3 de junio 18 de 1900 que dice: mis llagas y mi sangre son tantas lenguas que enseñan a todos y cada uno el modo de amarse y la obligación que todos tienen de poner atención a la salvación de los demás.
Sabemos que todo en nosotros tiene que tener un doble objetivo: la gloria del Padre, la reparación por nuestros pecados ante el Padre y el bien de las almas. Jesús le sigue enseñando a Luisa y le dice: ¿no sabes que mi justicia, cuando está obligada por la impiedad de los pueblos a derramar nuevos flagelos, te suspende las penas? Porque Luisa es víctima. Jesús la escoge como víctima para que ella sufra y con sus sufrimientos detener los flagelos de la divina justicia. En consecuencia, cuando Jesús ve que son necesarios los flagelos, suspende las penas del alma víctima. Y le sigue diciendo: los males serán tan graves que hacen estremecer. Sé que esto es una pena para ti, pero también yo tuve esta pena. ¿Cuál pena? La de tener que aceptar que el Padre castigara a las criaturas. Eso es lo que Jesús le dice a Luisa. Le dice: yo hubiera querido liberar a las criaturas de todas las penas. Hubiera querido que ninguna se condenara. Pero esto no me fue concedido por la sabiduría del Padre. Y debía resignarme. Claro, él tenía que dejar que la justicia hiciera la obra. Eso es lo que le está explicando a Luisa. Dice: tal vez quisieras tú superar a mi misma humanidad. Ah, hija mía, ninguna especie de santidad es sin cruz. Ninguna virtud se adquiere sin la unión con las penas. Sin embargo, debes saber que te pagaré con usura todas mis privaciones y las mismas penas que querrías sufrir y no sufres. Qué importante. Como quien dice, siempre tendrás que sufrir. Y como el no sufrir se volvió para Luisa un sufrimiento, porque cuando ella sabía que Jesús le suspendía las penas, era porque iba a hacer sufrir a las criaturas, y Luisa sufría viendo sufrir a las criaturas, Jesús le dice: también tienes que someterte a este sufrimiento de querer sufrir tú en vez de las criaturas y aceptar que el Padre te quita el sufrimiento para dárselo a las criaturas. También Jesús tuvo que sufrirlo. Lo sufrió viendo que muchas criaturas se iban a condenar a pesar de todo lo que él había hecho por ellas, y que tenían que sufrir el rigor de la justicia divina, cuando él hubiera querido evitarle esos flagelos. Es el dolor que produce ese fiat, pero cuando es un dolor, cuando es un fiat amoroso, ese dolor se vive lleno de paz, igual que la Virgen. ¿Cómo hubiera querido la Virgen que su hijo no sufriera? ¿Cómo hubiera querido ella sufrir en vez de él? Sin embargo, tuvo que decir fiat con dolor, verlo sufrir, porque esa era la voluntad del Padre. Pasamos al capítulo de junio 27 de 1919. Habla sobre ese manantial de gloria que es el corazón de Jesús. Luisa ve a Jesús que se le presenta mostrándole su corazón y le dice: hija mía, por cuantas virtudes practicó mi corazón, tantas fuentes se formaron en él. Y así como se formaban esas fuentes, de ellas salían innumerables ríos, que brotando hasta el cielo, glorificaban dignamente el Padre a nombre de todos. Y estos ríos desde el cielo descendían para bien de las criaturas. Lo que es el corazón de Jesús.
un manantial de gloria y de gracias. ¿Por qué? Porque es un corazón del que fluye continuamente infinitas fuentes que se convierten en ríos que van hacia el cielo para glorificar al Padre. Por eso es un manantial de gloria para el Padre, el corazón de Cristo. Y al mismo tiempo descienden para bien de las criaturas, ríos de gracia. Por eso su corazón es un manantial de gloria al Padre y de gracias para las almas. Un corazón del que ininterrumpidamente están fluyendo fuentes de gloria y de gracia que se transforman en ríos de gloria y de gracia. Y continúa Jesús, entonces ya habló de su corazón, ahora va a hablar del corazón de las criaturas. Le dice, también las criaturas, conforme practican las virtudes en sus corazones, se forman las pequeñas fuentes que hacen brotar sus pequeños ríos que se cruzan con los míos. Y brotando junto con los míos, glorifican al Padre Celestial y descienden para provecho de todos. Hermosa comparación la que Jesús hace de su corazón con nuestro corazón. Nuestro corazón se irá siendo semejante al de Jesús en la medida en que practicamos las virtudes. De igual manera surgen fuentes que se convierten en ríos para la gloria del Padre y el bien de las criaturas. Pero cuando esa vida de los corazones nuestros está unida al corazón de Jesús. Porque debe haber una armonía perfecta entre nuestro corazón y el de Cristo. Si hay una armonía entre nuestro corazón y el de Cristo, en razón de que están unidos, se forma una armonía entre el cielo y la tierra. Porque el cielo es el corazón de Cristo y nuestro corazón es la tierra. Y esa armonía que se produce en esa unión de corazones, los mismos ángeles quedan sorprendidos. Entonces le dice Jesús a Luisa, por eso, esfuérzate, sé atenta en practicar las virtudes de mi corazón, para hacerme abrir los manantiales de mis gracias. Porque es que es del corazón de Cristo donde brotan esas fuentes de gloria y de gracia. Y si el corazón de la criatura se une al corazón de Cristo, une esas pequeñas fuentes que se producen en ella por la práctica de las virtudes, las une al corazón de Cristo, se va a producir esa encantadora armonía que dejará abismados a todos los ángeles y santos del cielo y producirá que del corazón de Cristo manen torrentes, manantiales abundantes de gracias y de gloria. Y este capítulo de julio 11 de 1919 ya nos habla muy específicamente de los cielos del alma. Ya Jesús ha venido hablando de ese cielo del alma, cuando nos habló de las enseñanzas, cómo se convierten en estrellas en el cielo de nuestra alma, cómo cuando practicamos las virtudes en el cielo de nuestra alma se brotan fuentes que se convierten en ríos, que unidos a la fuente y los ríos del corazón de Cristo van a producir torrentes de gloria al Padre y de gracia a las almas.
Y ahora ya refiriéndose específicamente a los cielos de nuestra alma, dice: él se le presenta a Luisa cansado, agotado, y dice Luisa que lo ve como que si trajera un atado de alma en los brazos. Siempre las almas constituyeron la cruz de Cristo. Y Luisa lo mira y él se queda mirando a Luisa y le dice: será tal y tan grande la matanza que harán que se salvará solo este puñado de almas que llevo entre mis brazos. ¿A qué locura ha llegado el hombre? Está hablando de una gran mortandad que habrá en la tierra. Y solo un pequeño puño de almas, un pequeño puñado de almas lograrán salvarse. Y son las que Jesús tiene entre sus manos. Él sabe que esto le da a Luisa, le preocupa y le duele. Y por eso él inmediatamente le dice: tú no te turbes por lo que va a pasar, séme fiel en mi ausencia, y después de la borrasca te pagaré con usura todas mis privaciones, multiplicándote al doble mis visitas y mis gracias. Recordemos que Jesús, cuando tenía que hacer sufrir o tenía que castigar, no venía donde Luisa, porque ella tenía la obligación de impedirle que castigara. Y él se lo advierte, como él le dice que va a haber una gran mortandad y que solo un puñado de almas se salvará. Y ella lo ve triste por eso. Ella también se entristece. Y por eso Jesús la consuela y le dice: no te turbes. Tranquila, yo no voy a venir a donde ti por un buen tiempo. Vas a sufrir la privación, pero yo te corresponderé abundantemente ese sufrimiento que vas a tener. Y le promete multiplicar sus visitas y sus gracias. Dice Luisa que Jesús, casi llorando, ha desaparecido. Y esto nos hace comprender cuánto sufre Jesús cuando tiene que castigar. Muchos consideran los castigos como una venganza de Dios. No. Dios castiga porque a eso lo obliga el hombre, con su obstinación en el pecado. Y Él lo hace porque tiene que corregirlo y obligarlo a que enderece sus pasos. Pero sufre. Por supuesto que Luisa también sufre viendo a Jesús sufriendo y vive ese dolor en su corazón. Continúa Luisa en esa entrevista con Jesús, en esa experiencia de vida con Jesús. Ella cuenta cómo un día Jesús pasó delante de ella y le dejó una luz en la mente, una luz que le hacía comprender que Jesús, así como ha extendido el cielo sobre nuestras cabezas, ha extendido el cielo en nuestra alma. Recuerda esa enseñanza que le dio en el capítulo anterior. Pero ella comprende que no solo un cielo, sino muchos cielos más. Entonces entiende que está el cielo de nuestra inteligencia, el cielo de nuestra mirada, el cielo de nuestra palabra, el cielo de nuestros actos, el cielo de nuestros deseos, de nuestros afectos, el cielo del corazón. Y dice ella que establece una diferencia entre el cielo externo
el físico, el que tenemos encima de nosotros, y los cielos que ella describe. Dice que el cielo externo no se cambia, es inmutable, es firme. Las estrellas permanecen iguales, mientras que el cielo del alma sí está sujeto a cambios. Y entonces lo explica así. Cuando tenemos buenos pensamientos, esos buenos pensamientos se convierten en estrellas que adornan el cielo de nuestra mente. Y también se forman soles y cometas. Y nuestro ángel de la guarda, cuando ve formados esos soles o esas estrellas, los toma y los va colocando en el cielo de nuestra inteligencia. Es el ángel, ¿sí?, el que toma esos buenos pensamientos y los coloca en el cielo de la inteligencia. Y dice Luisa, si el cielo de la mente es santo, la mirada es santa, la palabra es santa, el deseo es santo, el latido son santos. Así que las miradas son estrellas, la palabra es luz, el deseo es cometa que se extiende, el latido es sol, y cada uno de los sentidos adorna su cielo. Pero, ¿de dónde brota el adorno de esos cielos? De nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos se convierten en estrellas que adornan el cielo de nuestra inteligencia, de la mente, de la mirada, de la palabra, del deseo. Y aquí explica, si la mente es mala, nada de bello se forma. ¿Por qué le da Jesús tanta importancia a la mente? Recordemos que cuando Dios crea al hombre, le da 3 potencias: inteligencia, memoria y voluntad. En la voluntad, el Padre participa al hombre de su potencia. Por eso explica Jesús que en nuestra voluntad está toda la potencia del Padre. Y por eso muchas cosas que yo no puedo hacer ni con mis manos, ni con mis pies, ni con mi humanidad, las hago con mi voluntad. Mi voluntad puede llegar a donde yo quiera. Ese es el poder de la voluntad. Jesús, como Hijo, nos participa su sabiduría, porque Él es la sabiduría, en nuestra inteligencia. Y esa sabiduría es luz. De manera que esa sabiduría convertida en luz es la que ilumina la voluntad, le da luz a la voluntad, para que la voluntad pueda tomar decisiones correctas. Si mi inteligencia está llena de estrellas, estrellas producidas por esas enseñanzas de Jesús puestas en práctica, estrellas producidas por esos buenos pensamientos. ¿Y de dónde brotan los buenos pensamientos? De las buenas enseñanzas, de ir apropiándonos de esa verdad que es Cristo. Entonces nuestra mente estará llena de luz, el cielo de nuestra mente estará lleno de luz, de estrellas,
que en un momento de actuar se hará luz para nuestra voluntad y le mostrarán el verdadero camino. Pero ¿qué pasa cuando no hay luz en la mente? Cuando no hay estrellas. Ejemplo, un niño nace, pero no se le educa en el bien. No se le enseña el bien, no se le enseñan los mandamientos. Por el contrario, se le hace hacer como bien cosas que son malas, por ejemplo, robar, criticar, mentir. Y el niño va aprendiendo en su mente, va guardando en su mente no luz, sino tinieblas. Y cuando él tenga la oportunidad de robar, roba. Cuando tenga la oportunidad de mentir, miente. Porque no se le enseñó el horror de la mentira, no se le enseñó la verdad, el valor de la verdad. No se le dio luz, sino tinieblas. Por eso, cuando la voluntad tiene que tomar una decisión de qué hacer o no hacer, ¿qué orienta a esa voluntad? Las tinieblas que hay en su mente. Y por eso es incapaz de hacer el bien, porque no tiene la luz. Esa es la gran relación que hay entre las enseñanzas de Jesús y el cielo del alma. El corazón de Cristo, que está lleno de gloria y de gracias, y el corazón de la criatura cuando no está unido al de Cristo, sino separado. Jesús nos ha dado un cielo interior, el cielo del alma, un cielo que tenemos que con responsabilidad llenar de luz, la luz del conocimiento, la luz de la verdad. ¿Para qué? Para que en el cielo de nuestra voluntad siempre aparezcan las estrellas del bien, de lo bueno, de lo correcto, de lo santo. Y nuestra memoria tenga siempre a mano esa verdad enseñada, esa verdad comprendida, esa verdad practicada. Nos dice este último párrafo, si la mente es mala, ¿cuándo la mente es mala? Pues cuando está lleno de, no de verdad, sino de mentira, de falsedad. Cuando se le ha enseñado como bueno lo que es malo. Imaginémonos esos niños que han sido secuestrados por la guerrilla. Niños de 7, 8, 9, 10 años. ¿Qué les enseñan en la guerrilla? A matar, a no tener miedo, a atacar, a engañar, a usurpar los derechos, a hacer mal. Entonces nada bello se puede formar en la mente de esos niños. ¿Qué tipo de hombres crecen? Asesinos, despiadados, crueles, porque han matado sus buenos sentimientos. Por eso dice Jesús, si la mente es mala, nada de bello se forma. Es más, se extienden tales tinieblas que oscurecen todos los otros cielos. El cielo de la mente. ¿Qué oscurece? El cielo de las palabras. ¿Qué bien podrán salir de las palabras de esos que crecieron en medio del mal? Insultos, blasfemias, groserías, irrespetos. El cielo de las miradas. ¿Qué va a brotar en esas miradas? Odio, egoísmo, soberbia. Así que la mirada lanza relámpagos de impaciencia, la palabra profiere blasfemias,
Los deseos arrojan saetas de pasiones brutales. El corazón de su seno hace salir granizadas devastadoras sobre todo el hogar de la criatura. Pobres cielos, cómo son oscuros, cómo dan piedad. Y aquí la gran responsabilidad de cultivar en los niños ese cielo de su alma, de alimentarlo, de adornarlo con las estrellas de la verdad, las estrellas del bien, las estrellas de la virtud, las estrellas de la honestidad. Pero a veces, muchas veces, no es que intencionalmente se siembre el mal o las tinieblas, no. Pero ¿qué pasa? Que como no se siembra nada, porque hay un descuido en la formación moral y espiritual de los niños y de los jóvenes, es como cuando tú dejas un terreno baldío. No le siembras cizaña, no, pero no lo cultivas. ¿Y qué le pasa a ese terreno baldío que no se cultiva? Pues él mismo se llena de maleza. Y llegan muchos a establecer su morada ahí y se vuelven terrenos pedregosos, selváticos, llenos de maleza, de insectos, de todo. Eso pasa cuando a los niños no se les forma, se les deja al arbitrio de su libertad, tal vez por el trabajo de los padres, porque no pasan mucho tiempo en la casa, porque cuando llegan están cansados, no saben qué hicieron los niños en el día, no saben qué programas de televisión ven, no saben qué libros leen, no saben con qué amigos andan. Entonces no saben qué está entrando al cielo de sus almas. Si tinieblas o luz. Y muchas veces cuando ya se dan cuenta que tiene el niño 12, 13, 14 años, ya es imposible. Está tan lleno de malezas, tan lleno de tinieblas, que en todo, en sus palabras, en sus expresiones, en sus reacciones, tan llenos de impaciencia, de desobediencia, de groserías, de irrespetos, de pasiones brutales. Esa es la gran responsabilidad cuando se tienen personas a su cargo. Y es que esta descripción que hace Jesús es impresionante. Los deseos arrojan saetas de pasiones brutales. La palabra profiere blasfemias, irrespetos, humillaciones, palabras hirientes. El corazón de su seno hace salir granizadas devastadoras sobre todo el obrar de la criatura. Pobres cielos, cómo son oscuros, cómo dan piedad. Y ahora que a los niños dolorosamente se les está tomando como, diría yo, como armas, como instrumentos de pecado, cuando se les enseña todas esas desviaciones sexuales, la pornografía infantil, se les está preparando para la guerra, para atacar a las autoridades, se les enseña a usar armas. Es terrible. Bien dijo Jesús, ay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños. ¿Qué es escandalizar? Enseñarle el mal, conducirlo al mal. Más le valiera ponerse una piedra de molino al cuello y arrojarse al fondo del mar. Y esas palabras de Jesús están muy latentes ahora y muy prontas
hacerse realidad en la vida de todos aquellos que están haciendo tanto mal a los niños y a los jóvenes, profesores, líderes sociales, gobernantes. Qué dolor. Vale la pena reflexionar en estos cielos del alma, que por supuesto causan gran pasión, gran dolor a Jesús, porque ese cielo del alma es su morada, la que Él establece para vivir en nosotros, y se le convierte en una guarida de pasiones de pecado. Nuestro compromiso de escuchar y practicar las enseñanzas de Jesús, de llenar de estrellas esos cielos, el cielo del alma, de la mente, de las palabras, de los deseos, para darle a Jesús complacencia, para darle gloria al Padre. Y no solo pensar en el cielo de nuestra alma, pensar en el cielo de aquellos que están con nosotros, que dependen de nosotros, porque también estamos obligados a cuidar de esos cielos, porque esos cielos también fueron creados para la gloria del Padre. Y qué dolor que se conviertan en ofensas al Padre, en degradación de esa morada del Padre. Que nuestra Santísima Madre haga que estas verdades aprendidas hoy se conviertan en estrellas en nosotros, porque son practicadas, porque son recordadas, porque son meditadas, porque son enseñadas a otros. Y así ver a Jesús feliz, complacido. Pongamos entonces en el corazón de la Madre estas verdades y que ella se encargue de cuidarlas, de sembrarlas, de cultivarlas y de hacerlas producir el 100 por 1 en nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.